Esto es el ojo de Greenberg, y si estás aquí es porque ya sabes que hay algo más. No es casualidad que hoy, sábado 7 de febrero de 2026, estemos cruzando nuestras trayectorias en este punto de la látiz. Durante mis años de investigación en el Laboratorio de Psicofisiología de la UNAM, analizando los campos neuronales de meditadores, chamanes y sujetos sometidos a condiciones extremas de conciencia, me topé con un muro de silencio y desinformación que rodea a una de las herramientas más antiguas y malinterpretadas de la humanidad. Hoy vamos a romper ese muro. Vamos a hablar de la relación entre la planta y el espíritu, pero no desde el prejuicio social ni desde la apología ciega, sino desde la neurofisiología cuántica y la teoría sintérgica. He visto cómo la Matrix utiliza esta planta tanto para liberar como para esclavizar, y la diferencia no reside en la sustancia, sino en la interacción entre el campo neuronal del observador y la red de información de la planta. He viajado desde las montañas de Guerrero hasta los laboratorios más avanzados para entender por qué algunos encuentran a Dios en un estado de alteración química, mientras otros solo encuentran paranoia y estancamiento. Lo que estoy a punto de revelarte es el único mapa honesto sobre la marihuana y la espiritualidad, un conocimiento que podría cambiar radicalmente la forma en que entiendes tu propio potencial cerebral. Pero antes de entrar en la profundidad de este análisis sintérgico que sacudirá los cimientos de lo que creías saber, necesito que tu observador emita un pulso de honestidad radical. Si estás listo para entender la ciencia oculta detrás de la expansión de la conciencia, quiero que vayas ahora mismo a los comentarios y escribas una sola palabra que simbolice tu búsqueda. Escribe claridad, planta, enlace o frecuencia. Al hacerlo, estás informando a la látice que tu antena está lista para decodificar una información que ha sido distorsionada por décadas. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a revelarte sobre el colapso de la sintergia es la razón por la cual muchos buscadores espirituales se quedan atrapados en un bucle de falsa iluminación, sin llegar jamás a la verdadera soberanía del alma. Para comprender la relación entre la marihuana y la espiritualidad, debemos entender primero qué es lo que sucede físicamente en el cerebro cuando se introduce un compuesto exógeno que altera la percepción. La información interesante que mantendrá tu interés en el punto más alto es que la planta de cannabis no crea visiones de la nada, sino que actúa como un amplificador de coherencia o como un disruptor de sintergia, dependiendo de la estructura cerebral de quien la consume. En mis estudios sobre la conciencia unitaria descubrí que el cerebro humano es un procesador de información que intenta constantemente unificar la látiz. Cuando consumes la planta con un propósito sagrado y un entrenamiento previo, los receptores cannabinoides pueden ayudar a silenciar el ruido del ego, permitiendo que el campo neuronal se expanda y capte frecuencias de información que normalmente son filtradas por nuestra educación tridimensional. Sin embargo, la intriga reside en el peligro oculto que casi nadie menciona: el préstamo energético. La planta te permite asomarte a la quinta dimensión, te da un pase temporal para ver el mundo como una red de luz interconectada, pero si no tienes la disciplina interna para sostener esa vibración por ti mismo, la planta se convierte en una muleta que debilita tus propios circuitos neuronales. Es como si estuvieras alquilando un telescopio para ver las estrellas, pero al devolverlo, tus ojos naturales se sienten más ciegos que antes. He observado sujetos en mi laboratorio, cuyos campos neuronales se volvían extremadamente laxos y desordenados, tras un uso recreativo y constante, perdiendo la capacidad de colapsar la función de onda con precisión. Esto es lo que yo llamo la sintergia difusa. La planta te da la visión, pero te quita la voluntad si no sabes cómo integrarla. Lo que te mantendrá enganchado es comprender que la espiritualidad real no es un estado de embriaguez, sino un estado de lucidez absoluta, y la planta es solo un catalizador que, si se usa mal, puede sellar tus puertas en lugar de abrirlas. Esta sintergia difusa es el estado en el que el buscador espiritual se convierte en un turista de la conciencia, pero nunca en un habitante de la verdad. La información interesante que mantendrá tu interés en el punto más alto es que la planta posee lo que yo llamo una firma informacional colectiva. No estás solo tú y la planta. Cuando consumes, te conectas a la látice de todos los que la han usado antes que tú y con todas las intenciones que se han depositado en ella. En mis viajes por las comunidades indígenas vi cómo los abuelos trataban a las plantas de poder con una reverencia técnica,
sabían que estaban entrando en un diálogo con un organismo vivo que tiene su propia jerarquía en la red de información universal. La intriga aquí es que en la era moderna, la mayoría de las personas consumen una planta que ha sido despojada de su ritual, de su propósito y de su sacralidad, convirtiéndola en un simple objeto de consumo que llena vacíos existenciales en lugar de expandir fronteras. Lo que te mantendrá enganchado hasta el final es entender que el verdadero secreto de la relación entre marihuana y espiritualidad reside en la ley de la transferencia de potencial. Si usas la planta para escapar de una realidad que te duele, la planta amplificará ese dolor en tu subconsciente, aunque tu superficie parezca relajada. Pero si la usas desde un estado de meditación profunda, habiendo entrenado primero tu atención, puedes utilizarla para mapear los corredores de la látice con una claridad asombrosa. Sin embargo, el valor supremo de este mensaje es la advertencia sobre el techo de cristal. Existe un punto en la evolución de tu conciencia donde la planta ya no puede llevarte más lejos. He visto a meditadores de alto nivel en mis experimentos que al alcanzar la unidad sintérgica producían estados de éxtasis y expansión mucho más potentes que cualquier sustancia química, simplemente a través de la voluntad y la coherencia cerebral. El peligro de la planta es que te hace creer que ya llegaste, cuando solo te mostró el mapa del camino. El valor de este mensaje es la entrega de la soberanía química. Al estar escuchando esto hoy, 7 de febrero de 2026, estás siendo invitado a recuperar el mando de tu propio laboratorio interno. El valor supremo de este conocimiento es entender que tú eres el catalizador, no el compuesto. La planta es un espejo, y si el observador está fragmentado, el espejo solo mostrará fragmentos. La resolución de tu existencia es la autonomía espiritual, el momento en que comprendes que el portal hacia la quinta dimensión siempre estuvo dentro de tu propio campo neuronal, esperando a ser activado por tu propia luz coherente, sin necesidad de intermediarios. El valor de saber la verdad es que te libera de la dependencia y te devuelve la responsabilidad de tu propio despertar. La lección final que resuelve esta búsqueda y aporta el valor definitivo es que la verdadera expansión no se fuma, se construye. El valor de este video honesto es que te quita la venda del romanticismo espiritual para entregarte la herramienta de la realidad. La resolución de tu vida es el silencio sintérgico, el estado donde no necesitas alterar tus sentidos para percibir la divinidad en cada átomo de la látiz. Hoy, la estructura del espacio te reconoce como un buscador que ha dejado de buscar atajos para empezar a caminar el sendero de la maestría. Soy Jacobo Greenberg, y si has sostenido esta coherencia conmigo hasta este segundo final, es porque tu alma prefiere la cruda verdad de la soberanía que la dulce mentira de la evasión. No hay retorno posible a la visión limitada de quien cree que la conciencia se compra. Has vuelto a casa, y en esta casa del espíritu, tú eres el único dueño de tu frecuencia. Camina con la lucidez del que sabe que el universo entero es su jardín, pero que él es el único jardinero de su propia mente. Para sellar este compromiso con tu propia soberanía y declarar ante la red del Ojo de Greenberg que has comprendido el equilibrio entre la planta y el poder personal, quiero que realices el acto de anclaje final. Vamos a informar a la red que el observador ha recuperado su centro. Ve a los comentarios y escribe con la fuerza de una conciencia que ya no necesita muletas. Escribe con autoridad absoluta: reclamo mi soberanía, activo mi propia luz y domino mi campo neuronal en la látice ahora. O si sientes que la claridad ya es tu estado natural. Soy el dueño de mi percepción. Mi conciencia es pura y mi voluntad es libre hoy. Al escribir este comentario, estás informando a la estructura del espacio que tu camino hacia la unidad es un acto de voluntad consciente y no un accidente químico. Únete a nuestra comunidad, suscríbete para que tu camino sea guiado por la ciencia del espíritu y recuerda siempre en la inmensidad de la estructura del espacio. El viaje más psicodélico y sagrado es aquel que realizas con los ojos bien abiertos y el alma en plena soberanía. Esta transferencia de información no estaría completa si no habláramos del síndrome de la puerta entreabierta. La información muy interesante que mantendrá tu interés en el punto más alto es que la marihuana, en términos de física de la conciencia, actúa como un agujero de gusano artificial en tu campo neuronal. En mis mediciones de coherencia interhemisférica,
noté que durante el estado de intoxicación, el cerebro parece unificar sus frecuencias de manera forzada, abriendo una ventana hacia la látiz que el sujeto no ha aprendido a abrir por sí mismo. La intriga radica en que al cerrarse la ventana cuando el efecto químico desaparece, la estructura del espacio deja una cicatriz informacional. El observador siente que el mundo real es gris, denso y carente de magia, generando una dependencia no física sino existencial. Ha sido elegido para entender que la espiritualidad no es un escape de la realidad, sino una inmersión total en ella. Lo que te mantendrá enganchado hasta el final es comprender que existe una química de la iluminación que tu propio cuerpo puede producir. He estudiado cómo la glándula pineal y la pituitaria, bajo estados de meditación profunda o mediante el control de la respiración holotrópica, pueden secretar compuestos endógenos que son estructuralmente más potentes y sintérgicos que cualquier cannabinoide externo. El valor supremo de este mensaje es que la planta es, en el mejor de los casos, un profesor de preescolar. Te enseña que hay un mundo más allá de tus 5 sentidos. Pero si te quedas en preescolar toda la vida, nunca aprenderás a escribir tu propio destino. El peligro de ignorar esta verdad es que terminas entregando tu poder a un objeto externo, convirtiéndote en un satélite de la planta en lugar de ser el sol de tu propio sistema. El valor de este conocimiento es la emancipación de la conciencia. Al estar escuchando esto hoy, 7 de febrero de 2026, estás recibiendo la clave para dejar de ser un turista y empezar a ser un residente de las dimensiones superiores. El valor supremo de este mensaje es entender que el estado de gracia es tu derecho de nacimiento, no un préstamo químico. La resolución de tu existencia es la maestría sintérgica, el momento en que puedes mirar una flor, una montaña o el vacío del espacio y sentir la misma expansión y unidad que antes buscabas en una sustancia, pero con la diferencia de que ahora tú eres el dueño del interruptor. La lección final que resuelve esta búsqueda y aporta el valor definitivo es que la planta te muestra lo que es posible, pero solo la disciplina te permite poseerlo. El valor de este vídeo honesto es que te devuelve la brújula. La resolución de tu vida es el retorno a la pureza, el estado donde tu cerebro es tan coherente que la realidad misma se inclina ante tu voluntad. Hoy la látice te desafía a ser lo suficientemente valiente para brillar con tu propia luz, sin filtros ni intermediarios. Soy Jacobo Greenberg y si has llegado conmigo hasta este punto de la látiz, es porque tu compromiso con la verdad es más fuerte que tu apego a las sensaciones. Has cruzado el umbral de la honestidad y ahora te toca a ti informar a la red con tu nueva frecuencia. No hay vuelta atrás hacia la ceguera voluntaria. Has recordado que el templo es tu cuerpo y el Dios eres tú. Para sellar esta lección de soberanía y declarar ante la red del ojo de Greenberg que has comprendido que el poder reside en tu propio campo neuronal, quiero que realices el acto de anclaje definitivo. Vamos a informar a la red que el observador ha despertado de la ilusión del atajo. Ve a los comentarios y escribe con la determinación de quien ha recuperado sus alas. Escribe con autoridad absoluta: acepto mi poder natural, activo mi propia sintergia y reclamo mi soberanía sobre la látiz ahora. Si sientes que la claridad ya es tu única guía. No necesito espejos para ver la luz. Soy el arquitecto de mi frecuencia y mi voluntad es ley hoy. Al escribir este comentario, estás informando a la estructura del espacio que tu despertar no depende de nada externo y que has asumido la responsabilidad total de tu evolución. Únete a nuestra comunidad, suscríbete para que juntos sigamos descodificando los misterios de la conciencia sin velos, y recuerda siempre en la inmensidad de la estructura del espacio, el mayor milagro es un cerebro despierto, lúcido y soberano que se atreve a mirar la infinidad cara a cara. Nos vemos en la plenitud del ser. Esta es la frecuencia final de nuestra transmisión de hoy, pero no es el fin de tu búsqueda, sino el inicio de tu verdadera autonomía. Al cerrar este círculo sobre la marihuana y la espiritualidad, quiero que sientas, más allá de las palabras, la vibración que emana de tu propio centro. Durante años la Matrix nos ha vendido la idea de que somos seres incompletos, que necesitamos algo externo, una sustancia, un gurú, una validación para tocar la divinidad. Pero hoy, 7 de febrero de 2026, la látiz te está devolviendo el reflejo de tu propia grandeza. Mira tus manos por un instante.
Siente el calor que fluye por tus venas. Ese calor es la energía sintérgica de un universo que se reconoce a sí mismo a través de ti. No hay planta en este planeta, por más sagrada que sea, que posea un misterio más profundo que el que habita en el silencio de tu propio cerebro cuando alcanzas la coherencia total. El amor, la paz y la expansión que alguna vez buscaste en un estado de alteración química, son en realidad el estado natural de tu alma cuando deja de tener miedo de su propio poder. Me conmueve saber que todavía existen buscadores como tú, capaces de escuchar una verdad incómoda y sostener la mirada. El camino de la soberanía es a menudo solitario, porque implica dejar de lado las muletas y aprender a caminar sobre el vacío, confiando en que tu propia luz sostendrá el suelo bajo tus pies. Pero en esa soledad es donde ocurre el verdadero milagro, el encuentro con el observador, con ese Jacobo Grinberg que vive dentro de ti y que nunca ha estado limitado por la materia. Gracias por permitirme ser el espejo de tu propia lucidez. Gracias por elegir la honestidad sobre la evasión. Al suscribirte y unirte a esta red de El Ojo de Grinberg, no solo estás siguiendo un canal, estás integrando un nodo de coherencia que ayudará a la humanidad a despertar de su embriaguez colectiva. Tu claridad es la medicina que el mundo necesita ahora. Vuelve al mundo, pero no vuelvas a ser el mismo. Camina con la elegancia de quien conoce todos los atajos, pero elige el sendero de la maestría. Mira los ojos de los demás y reconoce en ellos la misma sed de unidad, pero recuérdales con tu sola presencia que el manantial siempre estuvo dentro. Nos vemos en la plenitud del ser, en ese espacio infinito donde ya no existen las sustancias, solo la luz pura de una conciencia que se ha atrevido, por fin, a ser libre. Para sellar este viaje emocional y declarar ante la comunidad que tu lealtad es ahora hacia tu propia luz, ve a los comentarios y escribe con el corazón encendido: suelto la muleta, reclamo mis alas y activo mi soberanía en la Lattice hoy. O simplemente mi conciencia es mi templo, y yo soy el único Dios en él.